Hay frases cliché en el fútbol. Hay frases que los técnicos dan muchas veces y que son de esas frases, de esos discursos que se dan en los partidos de fútbol y que al final de cuentas son frases cliché, pero que terminan siendo siempre una situación muy real del fútbol. Por ejemplo, los directores técnicos siempre tienen la maleta lista. Eso es algo muy cierto. Los resultados son los que mandan. Los partidos se ganan con goles y no jugando bien. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hoy estamos en una condición muy complicada de la selección de Costa Rica, pero muy complicada, muy compleja. Si ustedes me ponen a mí un papelito a firmar aquí la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, lamentablemente no se las puedo firmar. Hace 4 años sí se las firmaba. Hace 8 años sí se las firmaba. Hace 10 años se las firmaba porque creía firmemente que la selección podía llegar al Mundial de Sudáfrica 2010, en aquella oportunidad donde lamentablemente las circunstancias, los errores en el camino fueron los que nos costaron la clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Costa Rica no va a las Copas del Mundo en Sudáfrica 2010, donde justamente ustedes podrán recordar aquel error de don Rodrigo Kenton, de aquella eliminatoria casi perfecta y que después Costa Rica se vino como un tobogán en la segunda fase de la eliminatoria cuando quedó fuera después de aquella derrota contra Honduras tan dolorosa 4-0, aquel empate en Washington, aquella derrota en El Salvador en el último minuto y tantas cosas que fueron más errores de gestión en la parte técnica que de la generación de jugadores. Costa Rica no va a Francia 98 por muchas circunstancias a nivel dirigencial. Recuerdan, Badú arrancó, después contratamos a Horacio Cordero que venía a eliminar a Guatemala, que aquello fue terrible, pero la generación de jugadores era muy buena. Hoy posiblemente estamos ante una situación crítica en selección nacional. De hoy, en 80 días, estamos jugando el primer partido eliminatorio de la selección nacional frente a Panamá o Curazao. Cualquiera de esos dos serán los rivales. De visita vamos a arrancar el 1 de septiembre. Después, el 5 de septiembre, jugamos aquí, en el Nacional contra México, y 4 días después jugamos contra Jamaica. Es decir, en septiembre tenemos 3 partidos de la eliminatoria de la Copa del Mundo. Y estamos lejos. Pero sí, como lo decíamos ahora en esas frases cliché del fútbol, los resultados mandan. Y eso lo reconoce el técnico Ronald González, o al menos lo reconocía, porque esto fue lo que dijo a nuestra compañera Andrea Zamora en el espacio de Entre Líneas, aquí de TDMás. Yo he estado en clubes en donde me han contratado para hacer procesos, y eso es mentira. El fútbol es de resultados. Si no hay una visión clara y establecida entre todas las partes, el fútbol es ganar. Si no se gana, no hay procesos. Porque si se pierde, entonces se pone en riesgo todo lo que está a la par de lo que se llama proceso. Entonces, para mí el fútbol es ganar, intentar, sí, desarrollar algunos jugadores como hemos estado haciendo, pero el objetivo es ganar. Y cuando... El objetivo es ganar, dice don Ronald González en esta entrevista que le hizo nuestra compañera Andrea Zamora en el espacio de Entre Líneas. Y si se puede jugar bien, que se pueda jugar bien. Pero resulta que hoy los discursos cambian, y cambian en muy poco tiempo. Seguimos estancados. No hay crecimiento futbolístico de la selección nacional, no hay ideas, no hay figuras nuevas, no hay recambio y sobre todo, que es lo más preocupante de todo esto, no hay autocrítica. No existe la autocrítica. Pero no es solamente de Ronald González, es de su cuerpo técnico y peor aún, es del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Recuerdo perfectamente, y no estaba con ustedes porque estaba en el periodo donde estaba hospitalizado, pero vi completa la conferencia de prensa del técnico Ronald González y de Douglas Sequeira cuando se dio el fracaso mayúsculo en el preolímpico. Y recuerdo la conferencia de prensa, una conferencia de prensa light, una conferencia de prensa con un mensaje muy por encima y casi que una palmadita en la espalda para el proceso. Hace falta autocrítica en la Federación Costarricense de Fútbol, no de ahora, sino de hace mucho rato. Después de marzo no hubo esa autocrítica en selección nacional, el discurso parece ya agotado, es un discurso light, los chispazos de nuestra selección no alcanzan, se jugó contra México medianamente bien en algunos momentos del partido, chispazos, ráfagas, pero con eso no alcanza. ¿O no será que veníamos jugando tan mal
que cuando vemos 15, 20 minutos de buen juego de la selección, resulta que ahí pensamos que las cosas pueden cambiar. Pero no son así. En este momento tenemos 10 partidos sin ganar, con 5 pérdidas y 5 empates, un solo triunfo en los últimos 13 partidos de la selección nacional. La paciencia se acaba. Pero aquí también vamos a resaltar algo. No todo es culpa de Ronald González. Y ahora lo vamos a resaltar acá con David, con el Mambo, con Carlos, con Alan. No todo es culpa de Ronald González. Porque resulta que estamos al frente de una generación que es absolutamente light, de jugadores que tienen 24 años y seguimos esperando que confirmen su paso en selección nacional. Que a los 24 años, sí, a los 24 años, siguen siendo proyección en selección nacional. Eso, para un alemán, para un español, para un italiano, para un francés, sería risible decirles que un jugador de 24 años es una proyección, cuando a esa edad tienen que estar completamente consolidados. El asunto es, ¿y ahora qué? Ya medios internacionales, por ejemplo, en México se dice que Ignacio Ambriz es una alternativa para la selección de Costa Rica. Y yo me pregunto, y aquí nada más les lanzo a ustedes con datos, con números, con rendimiento, en este momento de la realidad que tenemos. Quedan 80 días para el arranque de la eliminatoria. ¿Se debe ir Ronald González? Y si se va, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos para que no nos venga dentro de 3 meses a decir, es que yo no tuve tiempo y entonces ya estamos fuera del Mundial y entonces ya no tenemos tiempo de hacerlo? Aquí no estamos sugiriendo ni que Ronald González se tiene que ir o se tiene que quedar. Simplemente estamos presentando el panorama. Es un panorama muy complejo. Qatar 2022 está muy, muy lejos para la selección nacional. Responsables, los número 1, están sentados en el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Esta es nuestra sección a nombre de Goyo, solo bueno.